Hola, ¿cómo están? Para mí es un verdadero placer poder participar en este evento en el cual voy a compartir y estoy compartiendo los micrófonos con personas que respeto muchísimo, que leo muchísimo. De hecho, de Pedro Ángel tengo casi todos los libros. De Benito no tanto porque ya estoy un poco ruco para su perfil. Pero Benito Taibo, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Miyagi, también un placer. Yo también tengo todos los libros de Pedro Ángel, o sea que estamos bien. Pero oye, no todos mis libros son exclusivamente juveniles, ¿eh? Te voy a pasar por ahí un par de novelas, una novela histórica, ya luego Olmo. lo vemos. Y evidentemente saludamos a Pedro Ángel Palou, que siempre me equivoco al momento de pronunciar su apellido, pero bueno, es Pedro Ángel y ya saben quién es. ¿Cómo estás? Muy bien, Miyagi, muchísimas gracias. Es un placer estar conversando aquí en la Feria Internacional del Libro, aunque sea de manera virtual. Pues sí, fíjense que esto de la nueva normalidad y las cosas mezcladas y que uno está en su casa, otros puede estar por allá, vamos a platicar de un tema que a mí me parece sumamente interesante porque si algo puso en evidencia la pandemia es que algunos modelos de comunicación están agotados. Y nosotros tres, y me cuento, participamos en Himalaya haciendo podcast, los de ustedes más exitosos que los de cualquier otro. Yo creo que ustedes son los Rolling Stones del podcast. Además tienen la edad, Hijo de la... pero el podcast se ha convertido en una herramienta extraordinaria para poder trasladar y revolucionar, digo yo, es muy humilde apreciación, el mercado del sonido en un momento en el cual la radio aparece de capa caída, los medios electrónicos convencionales van a la baja, y es todo un reto, porque el reto es convertir precisamente la palabra escrita, particularmente la de ustedes, en sonido. ¿Ustedes cómo lo ven? Estoy de acuerdo, excepto con lo que la radio está de capa caída. Yo estoy convencido de que podcast es radio, sigue siendo radio. De otra manera, estamos viviendo lo que tú dijiste, tiempos inéditos en donde se están haciendo cosas distintas. Pero bueno, finalmente la transmisión de la palabra, del conocimiento por la vía de la voz, viene de tiempos inmemoriales, desde que el hombre empezó a hablar y a entender esos signos que se convertían en palabras y que significaban cosas, nos hemos sentado alrededor de la fogata a contar historias, ¿no? Desde el Paleolítico Superior, un poco trastabillando, y luego en las cocinas medievales, y luego en las cocinas de la revolución, de todas las revoluciones, y luego en las mesas en las que nos hemos sentado para seguir perpetuando esto que es lo que mejor sabemos hacer los seres humanos, que es contar historias, mantener la palabra viva y con ella la memoria, el legado, la tradición, la cultura, la información, los sentimientos. Yo la verdad estoy muy contento de ver cómo funciona este nuevo medio y que te permite hacer cosas. Es que me quedé pensando en los rapsodas griegos, ¿no? Cantando y contando la Ilíada y la Odisea, y se iba y nunca era igual, porque depende del rapsodo de repente, y dependía de cómo fuera el lugar en el que estaba contando y cantando. Entonces, bueno, eso somos, una suerte de nuevos rapsodas, ¿no? Que estamos cantando y contando nuevas historias. Por ahí, en algún lugar leí que Borges decía, en el capítulo 8, en el canto octavo de la Odisea, se decía. Luego busqué en el capítulo todo de la Odisea y nunca encontré una chingada. Pero, pero, pero la referencia era muy bonita, que Borges decía que los dioses lanzaban desdichas a los seres humanos para que luego pudieran ser contadas y cantadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pandemia es una de esas grandes desdichas que nos ha permitido contar y cantar. Yo creo que a diferencia además de la radio hablada a la que ustedes le han dedicado también tanto tiempo, el podcast está en un momento de gran competencia, es decir, entramos en un espectro, digamos, de gente que nos va a oír, que está casi como con el control remoto de la televisión, puede cambiar
después de un segundo o de segundo y medio, no le gusta y cambia de podcast o lo apaga o quita el app. Entonces, a diferencia de los Rhapsodas o de los juglares, la atención es uno de los bienes, la atención y el tiempo son dos de los bienes más escasos en este momento en el mundo. Y la ventaja del podcast es que la gente puede estar haciendo ejercicio, puede estar corriendo, puede estar cocinando, puede estar haciendo cualquiera de sus actividades, manejando, y en ese momento te está escuchando. Y el caso de nosotros tres, con Himalaya en esta experiencia de podcast junto con la pandemia, creo que también hicimos un gran esfuerzo de divulgación. Es decir, no solo se trataba de trasladar la palabra escrita al audio, sino también como decía Miyagi, es realmente un género el podcast, es un tipo de género. Y hay que adaptarse a ese género, primero, para atrapar la atención de ese espectador que está compitiendo con un espectro de podcast enorme. Y segundo, realmente producir algo de calidad que diga cosas. En mi caso era la caída de Tenochtitlán, en un momento en que el tema era obviamente candente, pero que fuera trascendente, es decir, que tú puedas escuchar el podcast del próximo año cuando ya no se celebren los 500 años y de todas maneras obtengas información como esponja, por lo que yo estaba diciendo de el grado en que la divulgación científica, histórica, puede penetrar en el oído de una manera incluso mucho mejor, a veces pienso, que con el video. ¿Por qué? Porque el que escucha un podcast se está imaginando las cosas. Fíjate que yo creo que en cierto sentido el podcast recupera a lo mejor de la radio y la proyecta y la convierte en algo completamente novedoso. Bien dice Pedro Ángel, es completamente atemporal. A mí eso me gusta mucho porque la gente te puede escuchar una vez, dos veces, tres veces, o no escucharte como en mi caso, pero se vuelve como una compañía. Para lavar los trastes, la gente me dice que un podcast es fabuloso. Más cuando le cuentan la historia de Calígula, como en mi caso, por ejemplo. Lo que yo veo, y también lo mencionó Benito, y qué bueno que lo mencionaron, y también Pedro Ángel, la competencia. Cada vez hay más y más oferta de podcast, pero no todos tienen esa chispa, eso que los hace descargables, eso que los hace que te a los avientes completos de 15, 20 minutos o más. ¿Cuál sería el secreto que ustedes creen que debe tener un buen podcast? Y me adelanto a ustedes. Yo creo que, fíjense que más que bien escritos o bien producidos, creo que tiene que haber un talento natural para narrar historias y eso no cualquiera lo tiene. Eso sí, se los puedo asegurar. Es como contar un chiste, es como Polo Polo. Polo Polo era extraordinario contando chistes, que eran los chistes más tontos del universo, sí. pero te tenía muerto de la risa 15 minutos seguidos. Yo creo, y ese es, yo creo, hacia donde podríamos tender, porque hay podcasts muy bien escritos, muy bien producidos, con voces extraordinarias, pero que es como ir escuchando, no recuerdo quién decía, una narración en una carreta donde te vas brincando cada 5 minutos, de tan torpe que es la narración. No sé, yo creo que por ahí va. Yo tengo la sensación de que apelamos a la misma lógica que apelamos desde la escritura, es a picar la curiosidad del que está del otro lado. Entonces, si logras picar la curiosidad, hacer que estén atentos un minuto y de ahí ir jalando poco a poco el sedal con el anzuelo, ir dando un par de vueltas de tuerca, convirtiendo eso que estás contando en un cuento que podría haber sido contado de noche frente a una fogata en un campamento, yo creo que ahí está. Y claro, que sea lo suficientemente interesante, inteligente y que deje algo al otro, porque un podcast que no deje nada al otro, perdón, pero desde mi humilde punto de vista no sirve para nada. O sea, si tú hablas de Calígula, a mí me encantó saber de Calígulas. Entiéndeme, lo que quiero decir es, mi curiosidad está a flor de piel. Si logramos asombrar al, ¿cómo le llamamos? Podcast escucha,
no sé cómo llamarlo, tendríamos que inventar nombres nuevos para estos tiempos nuevos, ¿no? Pero bueno, si logramos eso, picar su curiosidad, luego mantenerlo en el anzuelo y llevarlo hasta nuestra lancha, habremos cumplido nuestra misión. No sé qué opina Pedro. Yo le agregaría a lo que ya dijo Miyagi y Benito el tema de la autenticidad. O sea, la voz, como tienes voz, esa voz, que es la voz del narrador también, obviamente, pero esta es una voz hablada, tiene que venir de algo auténtico. Y eso se nota y el espectador, la audiencia lo nota inmediatamente. Esto viene de algo que la persona quiere transmitir auténticamente. No me está trampeando. Tienes muy pocos minutos para atrapar al lector o al espectador o la audiencia. Como decía, tomarlo del cuello en el primer párrafo y no dejarlo respirar hasta que termine el podcast, esos 15 o esos 20 minutos, y además que tenga el apetito de regresar por más, de ir a escuchar el segundo episodio, el tercer episodio, e incluso, que es algo que Miyagi decía también, es atemporal, pero también incluso puedes oír el capítulo 3 o el capítulo 5 en desorden, o volver a oír solo el capítulo 7 porque es el que te gustó. Entonces, a diferencia de una novela o a diferencia de lo episódico, creo que tiene mucho sentido en el podcast. Ustedes, ¿hacia dónde ven? Benito decía, no coincido tanto con mi buen amigo Benito, yo sí creo que la radio está un poco agotada, algunos formatos los siento cansados, y el podcast aparece como esta nueva herramienta, este nuevo género. ¿Ustedes cómo ven? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a terminar escuchando ya no la radio? ¿Los podcasts serán nuestra forma auditiva de alimentarnos culturalmente? Hay una palabra que a mí no me gusta, hay una palabra que a mí no me gusta mucho que se usa hoy. Entonces, yo creo que el podcast tiene la ventaja de que ya está curado, ya hay curación. A diferencia de la radio hablada, que tú tienes que estar haciendo todo el tiempo esto de canal a canal, ¿no? Ya hay un trabajo de curación y de postproducción. Yo sí creo que el podcast va a terminar incluso, ya lo estamos viendo también con el audiolibro, teniendo un efecto central en la formación de la gente. Yo, por ejemplo, tengo este app que se llama Air, con el cual el app que yo estoy oyendo puedo citarlo. O sea, estoy oyendo el app, estoy oyendo, por ejemplo, Himalaya y mi app. Prendo este app y puedo utilizar las citas y las partes que más me importan, las señalo en tiempo real y puedo citarlo como si estuviera citando un libro, como parte de una investigación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología misma ya se está adaptando para hacer al podcast multimodal, multifuncional, y que sea utilizable no solo, como decíamos al principio de esta plática, como entretenimiento puro, claro, sino si lo estás leyendo como divulgación para obtener información y luego reutilizarla. Permíteme sorprenderte, querido José Luis Guzmán Acta Miyagi. Dígame usted. Tengo estudios en la mano que dicen, de verdad, o sea, no te estoy choreando. No. Yo sé que nunca lo harías. Nunca. Tengo otros datos, dice Benito. Tengo otros datos. ¿Cómo han crecido las audiencias de radio pública durante la pandemia? Te puedes caer de espaldas, querido. A lo mejor el modelo que se está agotando es el modelo de la radio comercial. Eso es muy probable, Claro. porque las audiencias de radio pública han crecido como la espuma, es increíble. Puedo hablar de Radio UNAM, de Radio Educación, de Radio UAM y de Radio Ibero, que es uno de esos grandísimos fenómenos que son generados a partir de una comunidad estudiantil y que se desdoblan y despliegan. Y ha sido muy impresionante cómo la gente se acercó a la radio pública en estos tiempos tristes y oscuros. Pero bueno, me quedé pensando en el Homo sapiens, ¿no? Ese que piensa. Luego Giovanni Sartori inventa al Homo videns, ¿no? Al que le entra las cosas por los ojos. Y investigadores mexicanos, que además hay que decirlo, o sea, crean el término Homo audiens. Me parece súper bonito. Creo que estamos viviendo una época de Homos audiens, homos, y no solo homos, mujeres, porque vamos a tener que
problema de género si no tengo mucho cuidado. De humanidad escuchante. Si la poesía es el perfume de las palabras, escuchada es la manera en que entra a tu vida de una manera, de la mejor de todas las maneras. Jaime Sabines tenía esa enorme facultad, ¿no? O sea, él leía sus poemas y yo veía a los chicos babear frente al maestro Sabines. No todo les pasaba. Tu amigo Paz era un pésimo lector de poesía, querido Pedro Era Ángel. como Neruda, era como Neruda. Sí, Bueno, o como Neruda, pero Sabines, Alberti, la generación del 27, etcétera, etcétera, sabían que eran poemas que tenían que ser leídos en voz alta. A lo que voy es que esas cosas expresadas en voz alta entran dentro de tu cabeza y se quedan ahí reverberando y convirtiéndose en una sensación y un sentimiento. Por lo tanto, el podcast entra dentro de esa maravillosa categoría. Sí, a mí me parece, de hecho, que estamos viviendo una recuperación extraordinaria del sentido del oído, que yo siento que siempre estuvo muy, muy olvidado en términos como creativos. O sea, yo creo que pensaban que solamente podíamos escuchar, vamos, musicalmente hablando, pero no se exploraba de nuevas maneras como lo estamos haciendo ahora, como se está haciendo ahora con los podcasts, incluso crear lo que en algún momento llamaron audioarte, que algunos de los podcasts que he escuchado de ustedes, permítanme hacer el cebollazo y el comercial, están en Himalaya y están bien buenos. El de Gapimú, el de la que de Tenochtitlan, todo el mundo me decía, yo escribí coincidentemente unas biografías de Cuauhtémoc y Moctezuma y Cuitláhuac y todos ellos, y estaba en Himalaya también la caída de Pedro Ángel, y había gente que me decía, ¿por qué no escuchas el de Pedro Ángel para que te dé nuevas ideas? Dije, bueno, lo haré. Y realmente quedé deslumbrado por lo que se puede hacer con realmente elementos muy sencillos. Es lo que a mí me gusta mucho del podcast, que realmente es un acto creativo, a veces tan solitario como escribir, porque estás grabando tú solito, y tan enriquecedor para la gente que lo esté escuchando, porque le estás contando un nuevo universo, se está desarrollando ante sus ojos ante sus oídos, un nuevo universo, y eso es invaluable. Totalmente. Además, para nosotros mismos ha sido, me imagino que es el mismo caso de Benito y de Miyagi, un descubrimiento. Yo, por ejemplo, creo que la naturalidad con la que pude hacer algunas de las grabaciones del podcast se debe a que llevaba ya muchos meses haciendo Zoom todo el día, ¿no? Entonces, al principio, pensando en la pandemia, era un poco esquizofrénico estarte viendo a ti mismo hablando, ¿no? O dando clase. Llegó un momento en que nos acostumbramos de tal forma a esta tecnología y a estar frente a una computadora y frente a una pantalla, hablándole a otros que están muy lejos, que yo he estado diciendo mucho, qué bueno que esta FIL, por ejemplo, tiene todos estos eventos híbridos. Yo creo que la promoción cultural y la divulgación cultural híbrida llegó para quedarse. Ese es uno de los grandes beneficios de la pandemia. Y sería absurdo que grandes eventos, que gente que no tiene el dinero para pagar o para trasladarse, se pierda de ellos cuando esa misma gente fue la que sostuvo esos eventos culturales cuando en la pandemia era la única manera de participar. Entonces creo que ahora tenemos una obligación, las gentes que estamos metidos en esto, de propugnar, de ayudar a que siga habiendo muchos eventos híbridos. Es una mentira, y eso me lo ha dicho alguna gente que se niega a pensar en lo híbrido, que estos eventos híbridos van a quitar la audiencia presencial. No es cierto, hay públicos para todo. Hemos estado nosotros tres en eventos en donde estamos hablando aquí y el público aparentemente era el típico grupo reducido y de pronto son 600 personas y te están escuchando en Viena y en Tacámbaro, ¿no? Entonces, esto es algo que ya llegó para quedarse y el podcast es uno de los tantos vehículos que aprendimos con la pandemia. No se nos olvide una cosa que es importante, aunque nuestros egos se desinflen. Ajá. El podcast, mucha gente oye el podcast y oye la televisión hoy en día en velocidad 2 o en velocidad 1.5. Entonces, ¿por qué? Porque hay, vuelvo a insistir, tanta competencia, tanta información que nos llega por todos lados.
que yo veo muchos jóvenes, mis propios hijos, que están viendo un video y escuchando otra cosa, lo ponen en 1.5 o en 2, obtienen la información que quieren en un video de YouTube, lo que sea, y a lo que sigue. Entonces hay que pensar en el podcast, insisto, como un mecanismo, por ejemplo, que abra libros, no que cierre libros. Yo no creo que hoy en día, porque estés en un podcast, la gente no vaya a leer. Y creo que es otra reflexión interesante para hacer esta noche, ¿no? ¿Vas a leer? Seguramente sí. Un podcast te va a abrir la curiosidad de la que hablaba Benito para ir a leer libros. Justamente de eso trató el primer podcast que yo hice con Himalaya, que se llamaba La historia detrás de los libros, donde hablaba muy poco de los libros y mucho de los autores de esos libros, ¿no? Y al hablar de los autores de esos libros, yo estoy convencido de que muchísima gente se acercó a Patricia Highsmith, a Stevenson, que no solamente escribió La isla del tesoro, ni El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino sus libros de viajes que son una joya, etcétera. Sí, además, bueno, yo estoy convencido de que cualquier medio es bueno para fomentar la lectura. La imaginación está latente, presente, lista, y la curiosidad es el acicate que lleva, sin duda, a la imaginación. Yo la verdad es que me lo pasé maravillosamente bien haciendo los podcasts. Primero el de la historia detrás de los libros y luego el de Grecia. Cuando me plantearon, ¿por qué no cuentas Grecia clásica? Yo dije, Virgen, o sea, sí, primero fue de, ay Dios, ¿están seguros? Y luego me di cuenta de que lo necesitábamos. ¿Y sabes qué? Lo necesitan sobre todo los adolescentes. Saber que somos quienes somos y que contamos y que cantamos como lo hacemos gracias a Grecia, ¿no? Y como Grecia fue cuna de tantas cosas espectaculares que hoy en día son parte de la cotidianidad sin habernos dado cuenta. Yo, la verdad es que disfruté mucho la hechura de los dos podcasts. Fíjense que en mi caso... Y tú, Miyagi, porque luego tú solo haces preguntas, pero preguntemos, ¿cómo te sientes, querido? No, yo en mi caso fue recuperar un poco la reflexión, porque yo estoy acostumbrado al hacer radio en vivo, 30 años de mi vida, a no reflexionar muy bien en lo que estoy diciendo, como en este caso. Pero con el podcast me permite ordenar mis ideas, me permite pensar un poco más e incluso pensar en el mensaje completo de lo que quiero decir. ¿Qué es lo que significa para mí contar, por ejemplo, ahora que estoy haciendo Camino de Gigantes, que le está yendo muy bien, por cierto? ¿Por qué quiero contar la historia de Rasputín? ¿Por qué quiero contar la vida de José Alfredo Jiménez? ¿Qué nuevo les voy a aportar? Creo que eso me ha permitido a mí mismo incluso recuperar libros. He vuelto a leer libros para volver a conocer a estos personajes que luego das por sentado. Y para mí el resultado ha sido maravilloso, ¿eh? La gente se ha enganchado muy fácil y yo estoy muy agradecido por ello, con la vida de las personas que crees conocer, que son famosos, y encuentras siempre el detalle, encuentras siempre la anécdota, que a mí me gusta mucho citar, que un podcast, si te deja tema de conversación, cuando invitas a la chica que te gusta al cine, ya cumplió su cometido. O sea, si el podcast te da esa herramienta para que tú mismo te cultives y además muestres a los demás, para mí ya cumplió el cometido que para el cual se hizo. Me parece una gran herramienta, estoy disfrutándolo muchísimo, disfruto mucho escuchándolos, porque además en esto de la labor de la producción me he clavado últimamente, y entonces que a grabar a doble velocidad y hacer una pared de sonido como Phil Spector con los Beach Boys, lo hacía en los 60, yo lo puedo hacer ya desde mi computadora. O sea, todo esto que hay de los sonidos me sigue capturando y yo he descubierto que escogí de las profesiones más bellas del mundo, que fue la radio y también escribir, y es extraordinario, ¿eh? No me arrepiento ni un instante, la verdad. ¿Cuál podría ser el subtítulo de esta charla? Podcast Mata Carita.
Muy Pues bueno. tal vez, sí. Porque además, híjole, la gente se engancha mucho con los podcasts, la gente le gusta, y además se vuelve algo que quieren hacer ellos también. Porque yo creo que ellos también tienen historias que contar. Y eso es más extraordinario. Que la gente cuente sus historias y las suba en un podcast es maravilloso. Y eso que Vivimos, hablas de la producción, ¿no? Perdón, es no, súper importante, ¿no? Porque yo creo que nosotros mismos, cuando escuchábamos los capítulos ya en el app, nos sorprendíamos del proceso de postproducción, ¿no? Y cómo todo ese proceso de postproducción de Himalaya ayudaba muchísimo a mantener la atención, a darle una continuidad narrativa. Yo también me sentí muy cómodo, inclusive después de que me hicieron repetir un podcast completo porque no lo habían grabado bien, ¿no? Ajá. Y de pronto me hablan y me dicen, mañana grabas de nuevo. ¿Cómo que de nuevo? Pues sí, te lo echas de nuevo. Lo interesante es que nunca va a ser igual, porque aunque tienes un guión, parte del chiste del podcast es la espontaneidad. Entonces, no se trata de leer un texto. Se notaría además que lo estás haciendo y se notaría que estás casi con tu teleprompter, ¿no? Aquí lo interesante del podcast, decía yo, la autenticidad y la espontaneidad. Entonces, a lo mejor salió mucho peor el segundo que grabé, pero por lo menos ese sí lo grabaron. pero además tenías que decir un montón de nombres en náhuatl, Sí, ¿eh? eso qué difícil sí es, sí, claro. Pero es muy importante porque cuando estás manejando información, que es lo mismo que yo hago en mis novelas históricas, o sea, yo creo que la audiencia, sea un lector o sea la audiencia de un podcast, parto de la idea de que es exigente e inteligente. Entonces necesita información veraz, real y auténtica. Tú no le puedes dar gato por liebre a un lector, no le puedes dar gato por liebre a un buen escucha de podcast, porque todavía no tenemos la palabra, como dice Benito, para nombrar a esta audiencia. Completamente de acuerdo. Y otra, y yo pondría una cerecita en ese pastel que acabas de construir, que es nosotros partir de la ignorancia. Es decir, no desde la academia o lo docto, sino desde la ignorancia. Lo que estás contando tiene que resultar uh, no solo conmovedor, maravilloso, etcétera, sino ilustrativo para el que está del otro lado. Y por lo tanto, tú tienes que partir de la ignorancia. Tú empiezas como si no supieras nada y entonces te estás primero contando a ti mismo esa historia, que yo creo que estás de acuerdo, Miyagi, que te sucede. Me acaba de dar un ataque de culpa, por ejemplo, cuando mencionaste a Rasputín y a José Alfredo. Sé más de Rasputín que de José Alfredo y ese ataque de culpa, o sea, sí, carajo, lo lamento enormemente. Tengo que subsanarlo lo antes posible. Sobre todo porque has escuchado más canciones de José Alfredo que baladas de Rasputín Sin lugar a dudas. a lo Sí, largo de tu historia. es que sí, de verdad, te descubres a ti mismo volviendo a leer y a escribir algo que pensabas que ya estaba o que dabas por hecho. Yo estoy, les repito, muy sorprendido, ¿eh? Y Y me gusta mucho. está padre esto que de alguna manera entre Miyagi y Benito han dicho en términos de cómo estamos aprendiendo al hacer el podcast. O sea, si tú partes de la ignorancia o partes de releer y es un proceso de descubrimiento, eso también se nota. Y por eso es que te siguen, por eso es que la gente le gusta. Yo creo que lo peor que puede ser en un podcast es pontificar, ¿no? O sea, imagínense a Ricardo Garibay en un podcast de Himalaya, pues no lo oiría Ay, nadie, no, ¿no? Y no, Dios Kraman me Taki nada libre. más, ¿no? Porque ¿quién quiere que le pontifiquen durante 10 minutos o 15 minutos 10 capítulos, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho esta idea de Benito y de Miyagi, ¿no? Por un lado, estamos aprendiendo al hacer el podcast, o reaprendiendo o cambiando incluso nuestras percepciones de algunas cosas que pensábamos y a la misma vez partimos de la misma posición que quien nos está escuchando. Vamos a aprender juntos este tema. Vamos a disfrutar, además, esta palabra creo que es fundamental, vamos a disfrutar juntos este tema. Por ejemplo, Benito y yo que hemos participado en muchas mesas redondas, siempre hemos insistido que el problema en México es la solemnidad y el no hablar de entretenimiento cuando hablamos de libros o cuando hablamos de podcast. La palabra diversión, la palabra entretenimiento, hay que volverla siempre a traer a la cultura porque se aprende
divertidamente, se aprende con entretenimiento. A mí no me molesta que digan que mi libro los entretuvo, que se lo leyeron de una sentada, que lo leyeron en un aeropuerto, que lo leyeron en una playa. Eso es lo que más hace falta en México, por eso no tenemos lectores, porque somos tan solemnes que no, mi libro no es para las playas son solo para los libros comerciales, bla, bla, bla. Bueno, lo mismo nos está pasando con estos podcasts. Estás llegando a una audiencia que ni te imaginabas, como decía Miyagi. Y de pronto hay alguien que te ve en la calle o que te habla y que te dice, oye, escuché La Caída o escuché el capítulo de Calígula y me gustó esto por tal cosa, ¿no? Y los ves súper metidos en la historia, casi incluso más que con otros medios actuales, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar, Pedro Ángel, que rapidísimo, que cuando leo tus libros sí hago mis abluciones, pongo incienso en mi cuarto, pongo a media luz, calibrada, me echo no, no es cierto, fumo y leo tus libros que son buenísimos. Ya, ahora sí, mi querido Benito. No, quería decir que en medio de todo esto habría que poner la palabra magia. La palabra magia, que creo que es importantísima. Acaba de dar un bonito, maravilloso ejemplo, Pedro Ángel, de cómo funciona la literatura. Déjame contarte una historia que creo que nunca te he contado, Pedro, que es, estando en una playa, una sobrina postiza de 15 años, o sea, sobrina, pues, estaba sentada junto a mí leyendo a punto del atardecer y estaba leyendo Tu Zapata. Y de repente estaba súper conmovida y de repente lo cerró y me dijo, lo termino en la noche. Nos quedamos viendo el mar unos instantes y de repente ella me dijo, está por entrar a Chinameca. ¿Tú crees que lo maten? Y ¿sabes qué? Esa es la magia que provoca la literatura y la palabra hablada y escrita. El no saber si van a matar a Zapata cuando entre a Chinameca. El que te quede la pequeña esperanza de que sucedan cosas mejores en las vidas. Sí. Y Mel se acaba de asomar para decir que le pasó a ella también. Así que la magia que generas con tu literatura es la misma magia que estamos intentando generar con estos podcasts, que no son clases, ni clases magistrales, ni clases de ningún tipo. Son homenajes absolutos a aquello que nos ha hecho vibrar y mirar de una manera distinta al mundo. Y que además también, y para no sé, no es necesario que hayas estado 20 años en los medios como su servidor o que tengas 40 libros en tu haber como los de Benito o los 2000 que tiene Pedro Ángel. Cualquiera que quiera narrar una historia y lo sepa hacer y lo quiera hacer y nazca de corazón, lo puede hacer en un podcast. Creo que es hasta una herramienta muy democrática. Es como tenía que ser la escritura antes. Cualquiera puede ser escritor, ¿no? Y siempre hay que tener las herramientas bien, digamos, no. Debes tener buena ortografía para empezar, pero a mí me gusta mucho esta especie como de democratización del sonido, porque nosotros tenemos mucho tiempo en medios, en literatura, pero cualquiera puede hacer un podcast si se empeña en intentar hacerlo y contar una buena historia. Yo creo que también eso es algo que se puede recuperar. Acabo de estar en Léala, en la nueva edición que la Universidad de Guadalajara hizo para la Feria de la Lectura en Los Ángeles. Lo intentaron nuevamente, creo que va a funcionar muy bien. Es un gran esfuerzo de la Universidad de Guadalajara en plena pospandemia. Y uno de los libros que se presentaron es de dos muchachas que empezaron un podcast contestando preguntas. Dos muchachas que no tienen, como dice Miyagi, ningún tipo de formación ni en medios, ni literaria, pero que se hacían preguntas sobre la vida. Y empezaron juntas a hacerlo en un podcast. Y tienen no sé cuántos millones de seguidores este podcast, resolviendo preguntas que ahora ya incluso no son solo las que ellas se hacen, sino las que la audiencia les hace. Y obviamente ya ahora hay un equipo de trabajo con ellas, se nota, ¿no?, que ya hay un equipo de producción, pero empezaron, como dice Miyagi, eran dos chavas que se juntaron un día y dijeron, no hay en ningún lugar alguien
o un medio que nos conteste estas preguntas que nos hacemos entre los 20 y tantos y los 30 y tantos años? ¿Debo ser madre? ¿Es mejor mi carrera? Preguntas de mujeres entre 25 y 30 años. Y se volvió la locura. Y se volvió la locura porque es auténtico, porque no están enseñando, porque es súper democrático y porque obviamente la gente que las escucha tiene esas mismas preguntas. Y a lo mejor la respuesta que te dan ellas no es necesariamente la que tú vas a aceptar como la tuya, pero esta otra cosa que está haciendo el podcast que hay que ponderar es un ágora pública, es un lugar de debate. Y ese debate en este momento del mundo es esencial. Completamente de acuerdo. Yo soy un perverso y vino rápidamente a mi cabeza Marshall McLuhan diciéndome desde los 70, ¿no? El medio es el mensaje. Pues. Entonces, en este caso, más que nunca, el podcast es la factibilidad de que el medio se convierta en el mensaje. No deben tardar en aparecer talleres de podcast en universidades. O sea, va a ser el paso siguiente e inevitable, ¿no? Que suceda. Y sí, como bien dices, Miyagi, teniendo una compu, un micrófono más o menos decente, unos audífonos, una idea y la posibilidad de concretar esa idea de una manera lógica, hilada, etcétera, etcétera, y que llame la atención de los demás, que pique su curiosidad, yo creo que con eso estás del otro lado. Sí, porque yo siempre, cuando yo era niño, mi papá me decía que debería de ser como Benito Taibo. Mi papá te admiraba mucho, Benito. Bueno. Sigue insistiendo con lo de la edad de los Rolling. Sí. No. Me voy saliendo de aquí, me voy a ir a teñir la barba, cabrón. No, a lo que Grecia en 2000. Es que luego nos clavan mucho la idea de que para estar en los medios tienes que ser no solamente inteligente, guapo, alto y una voz así brillante y deslumbrante, o para escribir un libro debes de ser un hombre cultérrimo y además amigo del secretario de Educación de turno. Y, no sé, yo sí me gusta más esto, más móviles, más natural, más auténtico, usando la palabra de Pedro Ángel. Es lo que me gusta del podcast, que es muy móvil, muy... Y al final hay una criba natural, hay buenos productos y hay malos productos, como todo en la vida. Exacto. Y nuestra responsabilidad es hacer buenos productos, o sea, que la gente se sorprenda, se divierta, se conmueva, aprenda cosas y que además escuche, si quiere mientras lava los trastes o no, o pueda apagar todas las luces y como yo poner copal, también se vale, pero... Es extraordinaria la experiencia del podcast. A mí me sigue fascinando, de hecho. Sí, acabará, ¿sabes qué, querido? Pasándose los podcasts en la radio. O utilizando, o sea, es la serpiente que se me muerde la cola. Finalmente, estamos aquí para contar historias. Y es un inmenso privilegio. Creo que tenemos el oficio más bello del mundo. El poder contar historias. Ay, qué cosa. Bueno, pues yo me voy a escuchar mis podcasts ya. No, no es cierto. Yo les quiero preguntar una última cosa porque a mí siempre me han dicho que tengo que aprender de mis mayores. Entonces, cabrón. A ver, Benito, la neta, dime una cosa que no te guste de hacer podcast. Una cosa. Ya hablamos muchas maravillas de él. Ahora, dime qué es lo que no te gusta, porque no todo es perfecto. No todo es perfecto. Los deadlines son mortales, porque pienso mucho y luego tengo que escribir mucho, ¿no? Entonces, y todo el tiempo, el podcast, el texto, el guión de lo que leeré va transformándose mientras lo voy escribiendo. Y eso es todo un tema, porque acaba siendo de repente agotador para tu cabeza. O sea, contar a Stevenson y saber que mañana tienes que pasar a Shakespeare y que pasado mañana tienes por ahí a Juan Rulfo, se convierte en una presión, pero es una presión buena al final. O sea, sí, esa parte. Y ¿sabes qué? Otra cosa
a mí no me gusta mi voz grabada, pero supongo que nos pasa a muchos. Cuando nos oímos, dice, ¿a ti te encanta tu voz? Sí. A mí no, yo odio mi voz. Y es el que mejor voz tiene de los tres. Exacto, y el que la tiene más educada, porque como eres mucho mayor que nosotros, y estuviste con Manuel Esperón tomando clases. Humberto Cravioto. Humberto Cravioto. ¿Has oído el limoncito que estaban tocando cuando mataron a Álvaro Obregón? Bueno, yo lo estaba cantando. Con la orquesta de Esperanza Oteo, ahí estaba. Esperanza Oteo, claro. De eso hablamos Pedro Ángel y yo en un programa. Es chistoso. Sí, del limoncito. Pues es cierto, ¿no? Por un lado el deadline, pero yo creo que también una cosa que es muy difícil, no sé si es lo que no me gusta, pero sí creo que es muy difícil, además del tiempo, es también el tiempo récord en que tienes que hacerlo, ¿no? Pero quienes hemos estado en radio o en televisión, sabemos que te tienes que adaptar, que este es otro lenguaje y que además hay un proceso de producción y postproducción importantísimo, ¿no? Cuando yo hacía mi programa de cocina y literatura, pues a veces grabábamos lo que nos comíamos al final del programa antes, porque el director de fotografía decía, pues esta es la luz que necesito para sentarlos en la mesa. Me pasó grabando con Benito Polvo, no lo grabamos en orden, ¿te acuerdas? Creo que ya estábamos indigestados para cuando empezamos a guisar y el público lo que va a ver, el público lo que va a ver es un orden absolutamente distinto. Entonces, pasa un poco con lo mismo en el podcast, o sea, de pronto te dicen, vas a grabar 2 podcasts en un día y aunque tengan el mismo tema, como en mi caso la caída, pues o sea, quedas agotado. Si realmente hay una parte de actuación en el podcast, ¿no? Actuación de tu voz. Entonces sí quedas agotado, o sea, pero bueno, también esa exigencia, me imagino, Miyagi, es la misma que tú sientes teniendo que ir diario a hablar en radio. Digo, es otro tipo de exigencia, pero ese es el mismo grado de tensión. O sea, mañana, de todas maneras, a las 5 de la tarde tengo que estar en el programa en vivo. Así es. Y pasado. Pero fíjate que es aún mayor con el podcast, ¿eh? La diferencia con un programa en vivo es que puede ser incluso más natural y es como una caminata. Pero el podcast sí es una carrera de resistencia, porque si te equivocas, tienes que volver a hacerlo. En la radio en vivo no pasa nada, dices un montón de barbaridades, pero grabando un podcast, bien lo dices también, mi querido Pedro Ángel, el cuerpo lo tienes que mover de una manera diferente para dar énfasis a algunas palabras y no a otras. ¿No? No solamente es la voz, tienes que mover todo el cuerpo, tienes que sentir lo que estás leyendo, porque si no, si es como como Jacobo Saludowski en los 70s, ¿no? Que era una voz monocorde que siempre decía exactamente lo mismo, entonces siempre estaba igualita. Aquí hay que enriquecer, hay que mover el cuerpo, hay que mover las manos incluso. Y si grabas un podcast de 15 minutos y te equivocas una vez, lo grabas 2 veces, ya estás hablando de media hora de ejercicio continuo. Entonces es un reto hasta físico. Honestamente, también a veces grabar un podcast y el esfuerzo intelectual que también dice Benito, si acabas quemado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque efectivamente, o sea, en mi caso, un día tengo que escribir, por ejemplo, estoy escribiendo a Alfred Hitchcock, mañana tengo que escribir a Maquiavelo y pasado mañana me toca Malcolm X. Entonces, das unos bandazos intelectuales, pero bien chidos, unas chiripiorcas mentales extraordinarias. Y no te queda de otra, ¿no? Porque el proceso es velocísimo. La gente lo puede escuchar en su casa como quiera, a lo mejor incluso solo los sábados o en las mañanas, pero para ti es un proceso muy veloz de producción. Sí, de creación y de escritura, porque además, también para evitar, vuelvo a lo que decía Benito, para evitar que la gente escuche siempre lo mismo, tienes que creativamente pensar, ahora con qué frase lo agarro, ahora con qué anécdota cuento al principio para que resulte atractivo, que la gente se quiera escuchar a José Alfredo Jiménez, la vida de José Alfredo. Es un reto bastante
intenso pero enriquecedor. Por ejemplo, si ustedes escuchan el podcast de José Alfredo Jiménez, abre hablando de The Clash, una banda de punk británico, pero porque su vocalista, Joe Strummer, era fan de José Alfredo Jiménez y tenía en la defensa de su auto un sticker que decía: la vida no vale nada. Wow. Qué padre, qué interesante. Sí. No, y además, fíjense, les cuento rápido, ¿verdad? Para que la gente escuche el podcast. Joe Strummer estaba es era hijo de un agregado cultural británico. Vivían ahí en la misma residencia oficial, que era la calle de Lerma, en la colonia Cuauhtémoc. Cuando se cae el Ángel, en el terremoto del 57, él tiene 5 años. Lo llevan a verlo. Desde entonces, Joe Strummer, que ustedes lo ven punk y todo el rollo, decía que amaba a México porque México era el país donde los ángeles caían del cielo. Y le gustaba José Alfredo. Y le Qué gustaba José chido. Alfredo. Qué impresionante, sí. Está padrísimo. Y por supuesto, Rasputín nunca hubiera tenido en su carruaje una calcomanía de la vida no vale nada. Él lo sabía ya, de hecho. Y lo matan 6 veces el mismo día. Y no llega Pénjamo. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que ni lo mataron bien, terminó ahogado. O sea, así es. Hasta para eso le salió todo mal, pero bueno. En el río Neva. Y en el Neva. Recuerdo, envenenado, hacheado, bueno, de todo. Baleado, lo Baleado. golpearon, papaleado. Sí, no, bueno, pobre. ¿Por cuál pobre que lo merecía? No, Pero pobre bueno, no, Se lo merecía bastante, ¿verdad? Sí, no, bueno, tampoco, pobre, tampoco. Tampoco. El destino de todo consejero áulico es terminar así. Oye, sí, que además sea pésimo consejero. Pésimo consejero, como casi todos los consejeros áulicos. Así es. Pues oigan, ha sido un placer de verdad poder platicar con ustedes. Espero que a mí, a las únicas mesas que me invitan es a arreglarlas, porque también tengo un taller de carpintería, pero ha sido un honor, en verdad, estar con ustedes. Yo a Benito le agradezco algo en particular y sí muy puntual, más allá de sus libros. Me recomendó a Joe Nesbo por primera vez en una film. Y desde entonces compré todos los libros que hay en español de Nesbo y es extraordinario. Y además sabes que es rock. Miyagi, además sabes que es rockero. Sí. Muy rocker. Es un personajazo, Joe Nesbo. Se me había olvidado que te lo había recomendado, pero que me da gusto. Y bueno, de Pedro Ángel, en serio, lo confieso abiertamente, sí hago mis abluciones, sí le pongo catnip a mis gatos para que se alivianen y todos nos vamos de viaje escuchando tus libros y leyéndolos. Entonces, Pedro Ángel, ha sido un placer de verdad estar contigo y como siempre, con Benito este espacio. Encantado, Miyagi, encantado, Benito, como siempre. Y la próxima vez hagámoslo en la FIL Guadalajara, terminemos y echemos una birria, ¿no? Eso. Cuando quieran. Sería un honor de verdad. Encantado. Mil gracias, querido. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Miyagi. Un abrazo a todos los amigos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que nos estén viendo. Un abrazo, estén donde estén y recuerden que leer y escuchar es la mejor manera de resistir. No se les olvide descargar el app de Himalaya, que además tienen 45 días con el código FIL 2021, 45 días para usarlo sin costo. Entonces, ahora sí van a poder escuchar a Rasputin, a Hitchcock y a todos los otros podcasts de Himalaya. De hecho, es lo que les quería decir bien rápido a todas las personas que nos están viendo, que para que no vean que nada más nos echamos flores, porque todos tenemos la misma edad, unos menos que otros, claro. Hay una clave que es FIL 2021, una promoción para que entren por 45 días a Himalaya y puedan escuchar el enorme catálogo que tienen, donde destacan, de verdad, se los digo, como escucha, como podcaster que se llaman ahora. Los mejores podcasts son los de Pedro Ángel Paló, los de Benito Taibo, y el mío, pues a ver si les da chance, pero si no, con los de ellos tienen. Así que, un honor. Los tres. Un abrazo bien grande hasta Guadalajara y ha sido un honor de verdad estar con ustedes. Que tengan muy buena noche.